¿Y si Aldous Presley nunca nos hubiera dejado en 1977? ¿Y si, en lugar de morir, se hubiera alejado discretamente de los focos, cambiando la fama por la fe, y hubiera resurgido como el pastor Bob Joyce, un humilde predicador con un parecido asombroso, gestos familiares y una voz que evoca el tono conmovedor del rey? Parece increíble, pero eso es exactamente lo que creen algunas personas. Ahora, después de años de especulaciones, por fin ha confesado la verdad, y lo que acaba de revelar ha dejado a todo el mundo sorprendido. ¿Te has dado cuenta? Comenta, 1, para sí, 0, para no. Elvis Presley y el pastor Bob Joyce, una posible conexión. Imagínate esto, es tarde por la noche y estás navegando sin pensar por las redes sociales cuando te topas con algo extraño. Un pastor tranquilo y querido llamado Bob Joyce podría ser en realidad el legendario Aldous Presley. Al principio, suena ridículo. ¿Cómo pudo Elvis, uno de los músicos más famosos de todos los tiempos, fingir su muerte y vivir sus años como predicador en un pequeño pueblo? Pero entonces empiezas a leer, y poco a poco, los detalles empiezan a cuadrar. Durante años han circulado rumores sobre esta teoría, alimentados por inquietantes similitudes difíciles de ignorar. El pastor Bob no solo se parece a Elvis, comparte la misma estructura facial, la misma mirada penetrante e incluso una voz con el mismo tono rico e inconfundible, pero no son solo las apariencias las que dan que hablar, son las pequeñas y casi imperceptibles peculiaridades, cosas que solo los verdaderos fans de Elvis notarían. Como la forma en que el pastor Bob se rasca la oreja izquierda, como solía hacer Elvis. ¿Coincidencia? Tal vez, pero cuando empiezas a mirar más a fondo, las coincidencias se acumulan. ¿Quién es el pastor Bob Joyce? Según todos los indicios, es un devoto hombre de fe, que guía a su congregación con amabilidad, humildad y un profundo amor por la música gospel. Sus sermones son poderosos, sus himnos llenos de pasión, pero para algunos, hay más de lo que parece. Un número creciente de fans cree que el pastor Bob lleva años ocultándose a plena vista, que, en realidad, es Aldous Presley, que vive bajo un nuevo nombre y disfruta de una vida tranquila y apacible, alejado del caos de la fama. Al principio, la idea parece imposible, porque Elvis, un hombre que definió el rock and roll, ¿lo abandonaría todo para convertirse en predicador? Pero quizá no sea tan descabellado. Imagina ser Aldous Presley por un momento. Fama, presión persistente, devoción de los fans y críticas implacables de los medios de comunicación. Tras años de ser la persona más conocida del mundo, quizá el rey del rock deseaba otra cosa, más serena. ¿Y qué mejor manera de empezar de nuevo que entrar en la vida tranquila y gratificante de un pastor? Pero antes, veamos qué llevó a muchos a creer que el pastor Bob Joyce y Aldous Presley eran la misma persona. El rasgo más notable es el parecido. El pastor Bob se parece mucho a Elvis en sus últimos años. No estamos hablando simplemente de un problema genérico de parecido. Hay características verdaderas y distintas que coinciden casi exactamente. Consideremos los pómulos. Por ejemplo, tanto Aldous como el pastor Bob tienen pómulos altos y prominentes que sobresalen y dan a sus rasgos la misma forma distintiva. Y luego está la barbilla, que es tan poderosa y bien definida como la de Elvis. Incluso sus cejas tienen un arco similar, lo que contribuye a su inquietante parecido. Si esto no despierta su interés, hay más. La gente también ha observado que el pastor Bob tiene la misma altura, talla de zapatos y tipo de cuerpo que Elvis. Incluso tienen manos idénticas. Sí. Manos. Los aficionados que han examinado atentamente imágenes antiguas de Elvis y las han comparado con las del pastor Bob dicen que tienen los mismos dedos largos y finos. Es un pequeño detalle, pero uno que a los fans les resulta casi difícil pasar por alto. Imagínese ver al pastor Bob levantar la mano para gesticular mientras predica y darse cuenta de que sus gestos con las manos son similares a los de Elvis en el escenario. La gente hace una doble toma cuando ve esto. Algunos pueden afirmar que, a pesar de este parecido físico, el pastor Bob no es Elvis. Después de todo, muchas personas se parecen, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que los paralelismos van más allá de las apariencias? Así es. También está la cuestión de la voz del pastor Bob. Elvis tenía una de las voces más reconocibles de todos los tiempos, con su tono profundo y conmovedor y su sedoso acento sureño. Los fans piensan que la voz de pastor Bob es extrañamente similar. Tanto si predica a su congregación como si canta una canción gospel. Hay algo familiar en su tono y en la forma en que pronuncia ciertas sílabas que recuerda a la voz de Elvis. De hecho, algunas personas han comparado discos de Elvis y del pastor Bob.
Y las similitudes son asombrosas. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. El amor del pastor Bob por la música, en particular el gospel, es otro paralelismo significativo. Elvis era conocido por su gran amor a la música gospel. Incluso en sus actuaciones más famosas, volvía con frecuencia al gospel, y es bien sabido que tenía debilidad por él. El pastor Bob también está profundamente comprometido con la música gospel. Su público le oye cantar con frecuencia canciones sentidas, poniendo el corazón en cada nota, como hacía Elvis. En cierto modo, es como si la música gospel fuera el vínculo que une a estos dos tipos, dejando a la gente preguntándose si son realmente tan diferentes como parecen. Luego está este interesante fenómeno que los entusiastas han notado. El pastor Bob toca una guitarra muy parecida a la de Elvis, no cualquier guitarra, sino un estilo específico por el que Elvis era conocido por tocar durante sus conciertos evangélicos. El doble de Audis Presley y el misterio de la vida de Elvis. Imagina al pastor Bob de pie frente a su congregación, tocando su guitarra con la misma elegancia y pasión que Elvis solía mostrar en el escenario. No es de extrañar que las personas que han visto actuar al pastor Bob comiencen a sentir que están viendo algo familiar, como si hubieran visto esta situación antes, pero aún hay más gasolina para las llamas. Al parecer, en su día apareció un dossier del FBI conocido como Proyecto Blue Suede, y algunos creen que apuntaba a la posibilidad de que Elvis no muriera en 1977, sino que se ocultara. Según esta idea, el Proyecto Blue Suede formaba parte de un esfuerzo por ayudar a Elvis a evitar las exigencias de la fama y vivir una vida feliz lejos de los focos. Así que, cuando el pastor Bob regresó unos años más tarde, llevando una vida tranquila y predicando el Evangelio, la gente no pudo evitar preguntarse si todo esto formaba parte del plan. Realmente se le ofreció a Elvis la oportunidad de empezar de nuevo como alguien nuevo, sin la enorme fama. Sin embargo, no todo el mundo está convencido. Los escépticos afirman que todo es una serie de coincidencias. Después de todo, cada uno ve lo que quiere ver. Y tienen razón. Con tanta gente idolatrando a Elvis, es comprensible que algunos admiradores busquen formas de preservar su legado, incluso suponiendo que siga vivo y coleando, aunque con otro nombre. Sin embargo, para los creyentes, estos matices no son aleatorios, son partes de un rompecabezas. Cada característica, hábito común y sutil parecido sirve de miga de pan, guiando a la gente más cerca de lo que creen que es verdad. Esta noción también ha despertado el interés de los no aficionados. La idea de que una superestrella como Elvis renunciara al estrellato para vivir una vida sencilla como pastor despierta una atracción universal que todos parecemos compartir. Piense en ello. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de famosos que anhelan escapar de los focos y llevar una vida normal? Es una fantasía típica de individuos a los que la fama les resulta demasiado abrumadora. Pensar que Elvis podría haberlo hecho, que podría haber encontrado la forma de abandonar su antigua vida y abrazar una nueva y más tranquila, es seductor. La voz de Elvis y el parecido del pastor Bob. Resulta casi tranquilizador creer que puede haber encontrado placer fuera de la vorágine de la celebridad. Y para los que creen, el enigma se hace más profundo. Para ellos, es algo más que un parecido o comportamientos comunes. Se trata de la posibilidad de que alguien tan legendario como Elvis siga vivo, aunque como un modesto hombre de religión y no como una vistosa estrella del rock and roll. La posibilidad de que haya podido escapar de las pruebas de su vida anterior y alcanzar la serenidad es un concepto positivo. Para sus seguidores, es casi como recibir una segunda oportunidad con su ídolo, verle todavía por ahí difundiendo compasión y evangelismo en lugar de singles de éxito y titulares. Pero quizá lo que hace tan atractiva esta idea no sean los hechos o las pruebas, sino el misterio que encierra. Al fin y al cabo, hay algo intrigante en un buen misterio, especialmente en uno relacionado con un icono popular como Elvis, sea real o no, la posibilidad de que siga vivo, viviendo bajo una nueva identidad y ejerciendo un impacto más sutil en la vida de la gente, da que hablar. Es un relato interminable con una pregunta sin respuesta. ¿Qué opina usted? ¿Es el pastor Bob Joyce el auténtico Audis Presley o se trata de una coincidencia que ha cobrado vida propia? Una cosa es segura, mientras los aficionados sigan descubriendo nuevas pistas, este misterio seguirá cautivándonos. Es un enigma que nos invita a mirar más de cerca, a hacernos más preguntas y a preguntarnos si hay una verdad oculta esperando a ser descubierta. Pero antes de que revelemos todos los detalles de su confesión, asegúrate de suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte ninguna actualización de esta increíble historia. El extraño parecido. Parece una locura, ¿verdad?
Pero, como verás, hay muchas más pequeñas señales extrañas y peculiaridades que plantean grandes dudas sobre si estos dos tipos son la misma persona. Ya no se trata solo de las apariencias. Se trata de los hábitos y gestos del pastor Bob, así como de las sutiles y casi inexplicables formas en que se parece al rey del rock and roll. Cuanto más se indaga, más difícil resulta descartar todos estos intrigantes pequeños vínculos. Empecemos por el detalle más extraño, sus voces. Si alguna vez has oído cantar a Elvis, sabes que su voz era única, profunda, conmovedora y sedosa, con un cariñoso acento sureño capaz de encandilar a cualquiera. Era el tipo de voz que no podías dejar de escuchar aunque lo intentaras. Pero, aquí está el trato. La gente ha observado que la voz del pastor Bob suena sorprendentemente similar a la de Elvis. Y no es solo en el tono. Está en la forma en que habla, canta y utiliza su voz para transmitir la misma calidez emocional. La gente comenta que cuando predica, es casi como si Elvis hablara de algo cercano a su corazón, algo más allá de la fama y la música. Imagínese sentado en un banco de la iglesia, escuchando a este pastor hablar de religión y de la vida, y sintiendo de repente como si oyera los ecos de una voz que definió una época. Así es exactamente como los admiradores describen sus interacciones con el pastor Bob. Sin embargo, discutir las similitudes de voz podría ser subjetivo. Alguien podría oírlo, mientras que otro no. La gente se ha tomado esto en serio. Los fans han realizado grabaciones paralelas de los antiguos álbumes de gospel de Elvis y de los sermones y cantos del pastor Bob. ¿Cuáles son los resultados? Digamos que te darán escalofríos. Estas grabaciones captan la misma textura suave y resonante, el rico sonido que parecía emanar de algún lugar profundo, que la voz de Elvis. No todos los días dos personas suenan tan parecidas, sobre todo cuando una de ellas aparentemente hace tiempo que se fue, pero aquí estamos, con admiradores que piensan que están escuchando a Elvis cada vez que el pastor Bob habla. Este parecido vocal se vuelve aún más extraño cuando te das cuenta de que el pastor Bob no solo suena como Elvis cuando habla, es especialmente obvio cuando canta música de iglesia. Puede que sepas que Elvis era bastante devoto de la música gospel. De hecho, algunas de sus actuaciones más conmovedoras eran música de iglesia, así que imagínate al pastor Bob cantando en su congregación, poniendo toda su energía en cada sílaba y desplegando el mismo celo evangélico por el que era conocido Elvis. No es de extrañar que algunas personas crean estar escuchando una voz del pasado, como si una parte del alma de Elvis se hubiera transferido a este tranquilo y modesto predicador. Y no olvidemos el enfoque físico del pastor Bob mientras canta estas melodías gospel. Una cosa es sonar como alguien, otra cosa es casi moverse como ellos. Los fans que han visto actuar a pastor Bob no pueden evitar fijarse en cómo toca la guitarra, cómo se comporta y cómo gesticula en el escenario. No es una réplica exacta del estilo de Elvis, pero hay rastros de él que resultan extrañamente similares. Elvis tenía la habilidad de volcar todo su corazón en sus actuaciones, tanto si cantaba ante millones de personas como si simplemente tarareaba para sí mismo. Y muchos piensan que el pastor Bob desprende el mismo tipo de entusiasmo, no solo canta, conecta. Se siente, encarna la canción de un modo que hace pensar en Elvis. Si esto aún le parece exagerado, considere algunos datos más que aumentan el misterio. Para empezar, pastor Bob y Elvis son conocidos por tener rasgos faciales muy similares, sobre todo sus ojos. Los ojos de Elvis eran legendarios por derecho propio, con una mirada profunda y conmovedora que parecía contener toda una vida de historias y experiencias. Los fans comentan que el pastor Bob tiene la misma mirada, sabia, amable y distante, como si hubiera visto más de lo que la mayoría de la gente ha visto. Los ojos de Preacher Bob parecen contar una historia anterior a su época de predicador. Pero no se trata solo de los ojos. Otro rasgo minúsculo que sus admiradores no dejan de señalar es el hábito de rascarse la oreja izquierda. Me doy cuenta de que suena raro. ¿Quién presta tanta atención a los hábitos de alguien? Pero esa es la cuestión con los devotos de Elvis. Son bastante perceptivos. Elvis tenía una peculiar tendencia a rascarse la oreja izquierda, que realizaba casi inconscientemente. Era simplemente uno de esos pequeños detalles que pasaban desapercibidos a menos que estuvieras prestando mucha atención. Sorprendentemente, el pastor Bob hace lo mismo. En varias películas se le puede ver rascándose la oreja izquierda de la misma manera. ¿Es una coincidencia? Tal vez, pero para los seguidores que ya están convencidos, parece otra pista, otro recordatorio del hombre que cree en oculto a plena vista. Luego están sus manierismos, esos pequeños movimientos, su forma de andar y de moverse.
El modo de comportarse de Elvis era tan importante para su personalidad como su voz o su música. Incluso fuera del escenario, se movía con elegancia y discreción, algo que muchos afirman que comparte el pastor Bob. Las personas que han visto al pastor Bob de cerca o de lejos han notado una comodidad similar, una seguridad tranquila que les resulta bastante familiar. Cuando habla, sus gestos tienen una cadencia encantadora, que recuerda a los tiempos más tranquilos de Elvis. No es una coincidencia exacta, pero se acerca lo suficiente como para hacerte pensar. Por supuesto, los escépticos tienen sus propias explicaciones para todo. Algunos creen que todo es una coincidencia, que nadie podría fingir su propia muerte y pasar a vivir una vida tan diferente, pero algunos de los que suscriben este punto de vista sostienen que estos pequeños paralelismos son exactamente los que Elvis habría conservado aunque estuviera intentando reinventarse. Creen que si Elvis decidiera dejar atrás su vida anterior, conservaría algunos de sus hábitos y peculiaridades familiares, que le definían, y tal vez por eso el pastor Bob, a propósito o no, exhibe estas mismas características, porque son parte de su historia, que silenciosamente lleva consigo. Ahora bien, cuando las personas profundizan en esto, empiezan a descubrir correlaciones que van más allá de la apariencia o los comportamientos. Hay una simpatía y calidez mutuas que ambos parecen poseer. Elvis era reconocido por ser cercano a sus seguidores y por tomarse el tiempo para interactuar con ellos a nivel personal, a pesar de su estrellato. Se le solía caracterizar como compasivo, humilde y lleno de amor. El pastor Bob, según la gente que le conoce, tiene una personalidad similar. Es cariñoso, agradable y verdaderamente amable. Parece tener una habilidad natural para tranquilizar a los demás. Para algunos devotos, este afecto compartido puede ser la prueba más persuasiva de todas. Ven en el pastor Bob el espíritu de un tipo que una vez lo dio todo por sus seguidores, que amaba tanto a la gente que habría renunciado a todo para vivir una existencia pacífica, y por si fuera poco, estos dos hombres tienen un amor por la música gospel. Para Elvis, el gospel era algo más que un género, era una pasión a la que volvía una y otra vez, en sus momentos más tranquilos, cuando no estaba en el escenario o delante de la cámara. Elvis solía interpretar canciones de gospel, a veces para sí mismo, a veces para sus allegados. El ministerio del pastor Bob gira en torno a la música gospel. Interpreta estas canciones no por fama o aclamación, sino para mostrar su fe y dedicación. Cuando se le escucha cantar, se percibe la misma pasión y el mismo amor por la música que caracterizaban el lado más íntimo y tranquilo de Elvis. Así que aquí estamos, con todas estas conexiones extrañas y pequeños hechos que parecen construir algo más grande. Tal vez todo sea una secuencia de coincidencias, en la que las cosas encajan a la perfección para dar lugar a una historia cautivadora. Tal vez haya algo más, una realidad secreta que solo unos pocos han descubierto. En cualquier caso, es el tipo de misterio que mantiene a los espectadores pensando, a los fans buscando pistas y al drama en movimiento. Tanto si el pastor Bob es realmente Elvis como si solo tiene ciertas características extrañas con el rey del rock. El encaprichamiento con él es tan intenso como siempre. Una vida de fama transformada en una vida de fe. A estas alturas, sin duda ya te habrás hecho una idea de lo profunda que es esta narración. Hemos examinado el extraño parecido físico entre el pastor Bob Joyce y Elvis, la forma en que sus voces resuenan con esa calidez familiar, e incluso los pequeños comportamientos que parecen reflejarse el uno en el otro. Pero vayamos un paso más allá. ¿Y si Elvis y el pastor Bob comparten algo más que atributos físicos o rarezas? ¿Y si existe una relación más profunda, que tal vez indique un cambio de una vida de fama a otra de religión e introspección? La idea de que Elvis pudiera haber abandonado la turbulencia de su vida anterior para encontrar la tranquilidad como pastor es casi lírica. Y a medida que profundicemos en los detalles, se dará cuenta de que esta hipótesis resulta cada vez más atractiva. Una de las teorías más intrigantes es que Elvis, un tipo que lo tenía todo, fama, dinero y una base mundial de fans, pudo haber decidido dejarlo todo atrás por una existencia más básica. Es una decisión que casi nadie se plantearía, pero puede que Elvis tuviera una perspectiva diferente. Tras años en el candelero, la atención constante, las giras y la presión de ser constantemente el rey, podría ser que Elvis simplemente desee una vida con un verdadero propósito, alejado de la máquina de la celebridad. Convertirse en pastor le proporcionaría una metamorfosis total, permitiéndole interactuar con los demás y, al mismo tiempo, permanecer más tranquilo e íntimo. Para los fans que creen en esta hipótesis, tiene sentido.
La vida de Pastor Bob como pastor ejemplifica el tipo de tranquilidad y propósito que el propio Elvis podría haber buscado todo el tiempo. La transición de Elvis al ministerio del pastor Bob Joyce. Analicemos más detenidamente esta transición, sobre todo a la luz de ciertos vínculos interesantes. Imaginemos el momento en que ocurrió todo. Elvis murió oficialmente en 1977, dejando un legado de grandes canciones y actuaciones. Sin embargo, 4 años después, el pastor Bob Joyce inició su ministerio. 4 años puede parecer poco tiempo, pero es suficiente para que alguien se reinvente por completo. Para los partidarios de esta idea, el intervalo de 4 años no fue casual. Era el momento de que Elvis dejara atrás su pasado y emergiera como alguien nuevo, alejado de los focos y de las expectativas que le habían definido durante tanto tiempo. Los partidarios de esta idea señalan un cambio progresivo en la música y el aspecto de Elvis en sus últimos años. Elvis era conocido por interpretar canciones más evangélicas al final de su carrera y parecía más introspectivo, como si buscara algo más que fama y riqueza. Es casi como si hubiera emprendido un viaje espiritual que le alejaría de los focos y le llevaría a una vida de fe. El ministerio centrado en el evangelio del pastor Bob Joyce parece una continuación lógica de este viaje, que le permite expresar su pasión por la música sin dejar de estar firmemente conectado a sus convicciones. Y no todo gira en torno a la música. El enfoque del pastor Bob emana una sensación de calma y humildad que Elvis podría haber deseado. Las personas que han conocido al pastor Bob lo describen como amable y compasivo, genuinamente preocupado por el bienestar de los demás. Este es el último clavo en el ataúd para los partidarios de esta hipótesis. Es la creencia de que Elvis no solo cambió de nombre y desapareció, transformó toda su forma de vida. Al convertirse en el pastor Bob, pudo centrarse en lo que era más importante para él, su religión, la música y el deseo de servir a los demás de forma más personal. Se trata de una transición inesperada y totalmente apropiada para un hombre que, a pesar de su fama, solía ser considerado una persona con los pies en la tierra. Otro factor que respalda esta hipótesis es la actitud del pastor Bob hacia la atención. A diferencia de muchos pastores que desean la aclamación o el renombre en sus comunidades, el pastor Bob parece recelar de ser el centro de atención. Predica, canta y difunde su mensaje, pero nunca quiere más. Esto tiene una lógica extraña para alguien que haya sido antes Elvis. Después de todo, si has pasado años en el ojo público, ¿no querrías vivir una vida libre de las exigencias de la fama? El sencillo enfoque del ministerio del pastor Bob puede ser precisamente lo que Elvis deseaba, una vida en la que pudiera compartir su música y su mensaje en un contexto que fuera realmente significativo y no motivado por el estatus de estrella. Por supuesto, está la cuestión de por qué Elvis, si es realmente el pastor Bob, querría revelarse o dejar pruebas que apunten a su existencia anterior. Algunos cristianos argumentan que los paralelos que presenciamos hoy son deliberados. Ellos creen que el pastor Bob puede desear ser encontrado de una manera natural y gradual. Tal vez nunca tuvo la intención de revelarse abiertamente, prefiriendo que aquellos que realmente le querían y le conocían le localizaran gradualmente a través de las señales que dejaba tras de sí. Para estos admiradores, cualquier pequeña conexión, ya sea la voz, los gestos o el ritmo, parece una pista. Una pequeña pieza del rompecabezas que Pastor Bob dejó a propósito para aquellos que estuvieran dispuestos a mirar con atención. También vale la pena recordar que Elvis tenía un historial de experimentación con la identidad, intentando descubrirse a sí mismo entre los papeles que el mundo le había asignado. Era un hombre que, a pesar de sus logros, siempre buscaba algo más. Incluso cuando era el artista de rock más importante del mundo, mantenía un gran interés por la música gospel y la espiritualidad. Así que no es imposible que finalmente abandonara el personaje de Elvis para abrazar de verdad sus creencias. Para algunos admiradores, se trata del acto definitivo de autodescubrimiento, una oportunidad para que Elvis descubra su propia personalidad libre de los confines de la celebridad. Pastor Bob, por lo tanto, es algo más que una nueva identidad. Es la culminación de la búsqueda de sentido de Elvis durante toda su vida, y ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. Los fans que abrazan esta hipótesis afirman que el pastor Bob ha abordado las afirmaciones, pero de una forma que plantea más preguntas que respuestas. En lugar de negar o confirmar su identidad, el pastor Bob ha disertado sobre el valor de vivir una vida íntegra, descubrir el propósito de uno mismo y conectar con los demás de forma significativa. Es casi como si estuviera insinuando algo más profundo, instando a la gente a mirar bajo la superficie y comprender su viaje. Para algunos que creen que es Elvis,
Estas palabras parecen confirmaciones indirectas, un medio de reconocer su origen sin revelarlo del todo. No olvidemos a los seguidores. Los fans de Elvis son un grupo devoto, y han pasado incontables horas descifrando cada detalle de este rompecabezas. Algunos incluso afirman que Elvis siempre mantuvo una relación con sus seguidores que iba más allá de la música, lo que podría explicar por qué optó por dejar indicios sobre su identidad en lugar de retirarse totalmente. Para algunos fans, la supuesta transición de Elvis a Pastor Bob representa el culmen de su amor por ellos, un medio de permanecer con ellos al tiempo que les transmite su música y su mensaje de una forma fiel a quien realmente es. Es como si quisiera escapar de las limitaciones de la celebridad sin abandonar a los que le querían. Sin embargo, no todo el mundo está convencido. Muchos escépticos creen que esta idea no es más que una ilusión, un sueño elaborado por admiradores que se niegan a reconocer la muerte de Elvis. Y puede que tengan razón. Incluso los escépticos admiten que la historia es intrigante. Al fin y al cabo, apela a un anhelo universal de segundas oportunidades y nuevos comienzos. La idea de que alguien tan célebre como Elvis pueda reinventarse y vivir una vida tranquila y llena de significado es claramente seductora. Ofrece a la gente la esperanza de que, tal vez, haya encontrado la tranquilidad que ha estado buscando todo el tiempo. Así que nos quedamos con una historia que es a la vez desconcertante y convincente, tanto si el Pastor Bob es realmente Elvis como si es simplemente un tipo que guarda un parecido asombroso con el rey. Su aparición ha generado un discurso que ha cautivado la imaginación de los aficionados de todo el mundo. Es una narración que nos pide que consideremos lo que significa ser verdaderamente feliz, vivir una vida satisfactoria que la fama y el dinero no pueden proporcionar. Y mientras haya creyentes, esta creencia perdurará, manteniendo viva el alma de Elvis en formas que van más allá de la música y el estrellato. Pruebas que no se pueden ignorar. El caso del hueco perdido y otros. Es una hipótesis llena de giros, y cada uno de ellos la hace más difícil de descartar. Pero veamos una de las pruebas más asombrosas que tiene prácticamente persuadidos a sus partidarios. Algo que puede parecer demasiado maravilloso para ser verdad. Sin embargo, ha mantenido a la gente interesada. Se trata de un rasgo físico menor que ha desconcertado tanto a creyentes como a escépticos. Me refiero a los dientes del Pastor Bob. Sí, dientes. Raro, pero se pone intrigante. Así que quédate conmigo. Elvis solía tener un pequeño espacio entre sus dientes frontales, aunque no era particularmente notable. Podrías verlo si examinas a fondo sus primeras fotografías. Elvis se sometió a un tratamiento dental para cerrar la brecha y pulir su sonrisa una vez que alcanzó cierto grado de celebridad, ya que era conocido por ser exigente con su aspecto. Este pequeño rasgo se convirtió en parte de su aspecto y en lo que le convertía en Elvis para los admiradores que observaban cada uno de sus movimientos. Esto no tardó en convertirse en una nueva pista del misterio cuando empezaron a darse cuenta de que los dientes del Pastor Bob tenían un parecido asombroso con la sonrisa de Elvis Presley después de recibir tratamiento dental. Tal vez se pregunte, ¿puede un detalle dental tan pequeño marcar realmente la diferencia? El problema es que cada pequeño detalle cuenta si ya se está armando un rompecabezas tan fascinante. El aspecto, la alineación y la calidad del pulido de los dientes del Pastor Bob son exactamente iguales a los que los admiradores recuerdan de los últimos años de Elvis Presley. Para aquellos que quieren creer, esto parece una confirmación en lugar de una mera coincidencia. Lo ven como un elemento pequeño pero importante, una pista que Elvis se habría llevado a esta otra existencia si hubiera estado vivo. Para ellos, el legado del rey se conserva en la sonrisa del Pastor Bob, como una pequeña gema invisible. Cuando la gente empezó a comparar fotos en primer plano del Pastor Bob y de Elvis, la idea de los dientes se puso realmente en marcha. Los partidarios observaron que el trabajo dental del Pastor Bob era casi exactamente igual al de Elvis, como detectives aficionados que intentan descifrar un código. Algunos llegaron incluso a examinar la forma y el brillo de cada diente. Y aunque la mayoría de la gente podría considerar esto como una coincidencia, los defensores de la teoría lo ven de otra manera. Es demasiado parecido para ser aleatorio, dicen. Al fin y al cabo, ¿hasta qué punto es factible que alguien comparta un elemento tan preciso como la dentadura, además de tener la voz, el aspecto y los ademanes de Elvis? Aunque eso no es todo, los fans sienten escalofríos por otro aspecto de este misterio dental. Existe un parecido casi espeluznante entre las fechas de la muerte de Elvis Presley y la aparición del tratamiento dental del Pastor Bob en las fotografías. La sonrisa del Pastor Bob, que tenía la apariencia distintiva de ese tratamiento dental,
surgió unos 4 años después de la muerte de Elvis en 1977. Esta sincronización no es solo intrigante para los creyentes, es francamente inquietante. El misterio de la muerte de Elvis Presley y el parecido del pastor Bob con Elvis. Elvis parecía haberlo orquestado todo, desapareciendo el tiempo suficiente para reaparecer como una persona diferente. Para los admiradores que prestan atención a cada detalle, los dientes sirven de recordatorio silencioso, algo lo bastante pequeño como para que la mayoría de la gente lo pase por alto. La historia es mucho más de lo que parece, así que dejemos a un lado los indicios físicos. La idea de que Elvis pudiera haber conservado su propia identidad al convertirse en el pastor Bob es una intrigante aportación a este argumento, además de por su generosidad. Elvis era conocido por su sentido del humor, que hacía las delicias de todos los que le rodeaban. Era más que una estrella del rock por su ingenio y su humor. La gente se identificaba con él porque era capaz de reírse de sí mismo y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. En una línea similar, quienes conocen al pastor Bob hablan con frecuencia de su sentido del humor. Tiene una habilidad natural para aligerar el ambiente, hacer reír y tranquilizar a la gente. Es el tipo de humor que no parece escenificado ni guionizado, simplemente el tipo de amabilidad que parece poco común. El humor del pastor Bob es como otro pequeño indicio, una pieza del rompecabezas de Elvis que ha perdurado a lo largo de los años. Para aquellos que suscriben la noción, es como una marca registrada, un recuerdo del hombre que hizo sonreír a millones de personas, pero que ahora ríe de forma más sutil y privada con su rebaño. Hablemos también de sus manos. Las manos. ¿Cómo pueden las manos servir de indicio? Los partidarios de este punto de vista, sin embargo, argumentarían de otro modo. Las manos de Elvis eran largas y finas, y sus dedos eran tan expresivos como su voz. Si alguna vez has visto un video suyo actuando, verás cómo utilizaba las manos para comunicarse y atraer a la gente a su mundo. Sus manos parecían tener cierto encanto, tanto si hacía gestos como si tocaba la guitarra. Resulta que las manos del pastor Bob se parecen mucho a las de Elvis. Los que han visto de cerca los sermones del pastor Bob han visto cómo mueve las manos y cómo enfatiza sus puntos con ellas. No lo verías de inmediato, pero una vez que lo haces, es difícil de ignorar. La conexión entre Elvis Presley y el pastor Bob Joyce. Las manos del pastor Bob proporcionan a los admiradores otro recuerdo tenue pero potente de Elvis. Parecen contener recuerdos de una existencia anterior, caracterizada por la música, la gente y la exuberancia de una actuación, en lugar de representar la celebridad. Esas manos idénticas simbolizan ahora la fe y la conexión. Sin embargo, la forma de moverse del pastor Bob es mucho más cautivadora. Elvis tenía una facilidad casual identificable y una cadencia particular a su paso. Incluso cuando no estaba actuando, tenía una presencia, una seguridad en sí mismo que era única, pero no era ostentosa o teatral. Quienes han observado al pastor Bob afirman que camina con la misma seguridad serena, una comodidad que parece extrañamente familiar. Alguien que lleva años en el candelero y sabe cómo llamar la atención sin esforzarse tendría este tipo de movimientos. Y sin embargo, aquí está, en la quietud de una catedral, moviéndose con la misma gracia. Puede que te estés preguntando, bueno, pero todos estos pequeños indicios, manos, humor, dientes, son interesantes, pero ¿significan realmente algo? ¿Y no es esa la pregunta clave? Porque, en última instancia, todas estas cosas podrían ser meras coincidencias, características arbitrarias que se cruzan por casualidad. Para los creyentes, sin embargo, estas pequeñas coincidencias no son meras casualidades, sino fragmentos de una narración mayor, la historia de un hombre que, después de vivir como Elvis, decidió convertirse en el pastor Bob. Interpretan estos indicios como recordatorios, pequeños fragmentos de una existencia anterior que han persistido sutilmente, como indicios del legado del rey. No hay que olvidar que ambos están relacionados con la música. Naturalmente, Elvis era conocido por sus actuaciones conmovedoras y apasionadas, sobre todo su canto gospel. Para él, la música gospel era un medio expresivo que trascendía el espectáculo. Fue un medio de establecer una conexión más profunda. El pastor Bob siente la misma pasión por el evangelio, además de cantar. Comparte una parte de sí mismo cuando canta, conectando con los oyentes de forma genuina y sincera. Esta última conexión, que une a los dos hombres de una forma que parece casi mística para los seguidores, es su amor por la música gospel. Aquí tenemos una narración que es a la vez demasiado atractiva para ignorarla y casi demasiado extraña para ser real. El misterio sigue creciendo a medida que la información comienza a salir a la luz.
¿Tiene el pastor Bob Joyce una verdadera identidad Elvis Presley? En lugar de sucumbir a las exigencias de la celebridad, ¿es posible que el rey del rock and roll consiguiera reinventarse y llevar una vida tranquila y llena de sentido? ¿O solo estamos presenciando a un hombre que, por coincidencia, parece tener algunos parecidos asombrosos con una de las figuras más conocidas del mundo? La verdad sigue siendo desconocida por ahora. Lo que puede ser parte del atractivo de esta historia, sirve para recordar la fuerza de las segundas oportunidades, la necesidad de cambio y el anhelo de una vida que tenga un verdadero propósito. Independientemente de si el pastor Bob es realmente Elvis, su presencia ha ofrecido a los fans una ventana impagable a una existencia potencial. Se nos anima a reflexionar, a fantasear y a esperar que quizás, solo posiblemente, el monarca pudo encontrar la paz. Habla el pastor Bob Joyce. Un giro brillante o una confesión. A estas alturas hemos encontrado tantas pistas que casi parece que exista una conexión inexplicable entre el pastor Bob Joyce y Elvis Presley. Hemos examinado todo, desde sus asombrosos parecidos físicos y características complementarias hasta su aprecio mutuo por la música gospel e incluso aquellas características corporales reveladoras como sus manos y dientes. Pero en esta última sección, vamos a concentrarnos en la imagen más amplia de la historia. La sección que te deja preguntándote qué significa todo esto, porque se trata de algo más que una leyenda del rock and roll oculta a plena vista si Elvis realmente se transformó en el pastor Bob. Se trata de encontrar la paz de una forma que parece un cuento de redención, de tener segundas oportunidades y de dejar atrás una vida que era demasiado vasta y abrumadora. Hay que visualizar la existencia de Elvis antes de su supuesta muerte en 1977 para comprender plenamente por qué esta hipótesis es tan importante para los seguidores. Este hombre creó esencialmente una celebridad contemporánea. Le rodeaban admiradores, le fotografiaban y le seguían periodistas allá donde iba, y nunca fue simplemente un tipo normal, incluso en casa. Seguía siendo Elvis, constantemente en el candelero. Ese tipo de vida debió de resultar agotador para alguien tan sensible y reflexivo como Elvis. Por lo tanto, empieza a tener sentido cuando se considera la posibilidad de que haya optado por distanciarse de todo. Tal vez estaba harto de ser rey, tal vez deseaba ser simplemente un individuo más, libre de las exigencias y expectativas de la celebridad, y vivir su vida como mejor le pareciera. La cuestión principal, sin embargo, es por qué haría un esfuerzo tan drástico para cambiar su identidad. ¿Por qué Elvis decidió dejar atrás todo lo que tenía, dinero, fama e influencia? Su religión, según algunos partidarios, es la solución. Elvis tenía un fuerte lado espiritual y un profundo afecto por la música gospel. Siempre sintió una llamada, una atracción hacia algo más grande que él mismo, incluso frente a la celebridad. Convertirse en el pastor Bob no fue solo una salida para los que suscribían esta ideología, fue una oportunidad para él de tener una vida con propósito. Elvis pudo por fin relacionarse personalmente con la gente asumiendo la posición de predicador, no como una celebridad, sino como alguien que realmente se preocupaba por sus problemas y sus almas. Piénsalo, Elvis era amado, incluso adorado, bajo los focos. Sin embargo, también estaba confinado, necesitaba que alguien se desviviera por él para poder tener una conversación normal, incapaz de moverse por la calle sin estar rodeado de gente. Sin embargo, como pastor Bob, podía reunirse con personas, escuchar sus experiencias y hablar de fe sin el revuelo que acompañaba a las celebridades. Este cambio es algo más que un nuevo capítulo para los fans. Es un cambio, un nuevo comienzo. Es la historia de un hombre que decidió que quería algo diferente, algo tangible, después de haber sido testigo de todo, y en la calma de su nueva existencia, consiguió estar más cerca de los necesitados y proporcionarles consejo en lugar de diversión. La actualidad de esta idea es uno de sus argumentos más sólidos. Solo unos años después de la supuesta muerte de Elvis, el pastor Bob comenzó su carrera como pastor. Para los creyentes, esta disparidad no fue solo una coincidencia, el cambio fue bien pensado. Imagina a Elvis abrazando un nuevo propósito, abandonando su antigua identidad pieza a pieza y preparándose para esta nueva existencia. Los partidarios le ven estudiando, aprendiendo y preparándose para una carrera que necesita algo más que habilidad. Se necesitaba un alma. Llegar a ser pastor requiere tiempo y esfuerzo, requiere paciencia, dedicación y mucha confianza. Por ello, los fans vieron en la aparición del pastor Bob la prueba de que Elvis había dedicado los años que estuvo ausente a prepararse para una vida en la que se dedicara a dar y no simplemente a recibir el amor de los fans.
por su profunda comprensión de las Escrituras y su sincera devoción a su rebaño. Pero el tiempo no es el único factor. Hay algo muy parecido a Elvis en los sermones del pastor Bob, como si hablara desde una posición de experiencia, habiendo visto y experimentado más de lo que la mayoría de la gente podría. Los libros y los seminarios de predicación no proporcionan este tipo de comprensión. La vida es su fuente. Sus partidarios creen que las declaraciones del pastor Bob tenían el peso y la perspectiva que solo alguien como Elvis, que había experimentado los altibajos de la celebridad, podía aportar a su posición de pastor. Parece como si se dirigiera directamente a Elvis, que una vez se sintió prisionero de aquello que le hizo famoso, cuando habla de encontrar la serenidad y dejar de lado los problemas de la vida. Naturalmente, los detractores afirmarán que todo es fantasía y que los fans lo utilizan como medio de aferrarse a una persona a la que no quieren dejar marchar. Sin embargo, hay algo intrigante en este relato que ni siquiera los escépticos pueden discutir. Toca temas que no solo tienen que ver con el pastor Bob y Elvis. Tiene que ver con la identidad, el cambio y la fuerza de la fe. Y tanto si crees que Elvis se convirtió en el pastor Bob como si no, no puedes negar que el concepto ha cambiado las perspectivas de la gente sobre la felicidad, la celebridad y lo que significa vivir de verdad una vida con propósito. El hecho de que esta idea proporcione a los devotos de Elvis una sensación de cierre de la que antes carecían es una de sus características más intrigantes. La muerte de Aldous Presley en 1977 fue una conmoción. Quedaron cuestiones sin respuesta y un vacío que para muchos parecía insalvable. Sin embargo, a los fans les hace suponer que su ídolo alcanzó un placer que no pudo alcanzar en el candelero, la posibilidad de que hubiera escenificado su muerte para vivir una vida tranquila. Para ellos, la transición de Elvis a pastor Bob representa un final feliz, una oportunidad de pensar que no desapareció sin más, sino que descubrió un nuevo camino que le permitió llevar la vida que siempre había deseado. En última instancia, no son solo los datos o los indicios los que sostienen esta noción, es el cuento en sí, la idea de que una figura tan legendaria como Elvis pudiera trascender de algún modo el entorno que le había dado forma y transformarse en otra persona. Es una historia que apela a la parte de nosotros que anhela empezar de nuevo y rehacerse, y en los años venideros, la gente quedará cautivada por este relato, sí o no auténtico. Si se piensa un poco, esta idea revela más sobre nosotros, los fans, que sobre el pastor Bob o Elvis. Es un reflejo de nuestro deseo de pensar que nuestros héroes no se desvanecen sin más, sino que consiguen continuar su viaje, aunque éste tome un rumbo distinto del que habíamos previsto. Puede que nunca se resuelva el misterio que se esconde tras el retrato de Aldous Presley que hizo el pastor Bob Joyce, pero nos sirve para recordar la fuerza de la fe, la esperanza y la convicción de que a todo el mundo se le puede dar otra oportunidad. Como resultado, tenemos más preguntas que respuestas al final de nuestro viaje. Aunque quizá ese sea el objetivo, quizá sea inútil resolver el misterio del pastor Bob y Elvis. Tal vez el enigma pretenda servir de recordatorio para examinar más de cerca, tener fe en el potencial de cambio y aferrarse a la esperanza de que cada uno de nosotros puede descubrir su propio camino hacia la serenidad. La historia del pastor Bob ha inspirado a muchos a pensar que el cambio es posible, que la vida puede ser algo más que fama y dinero, y que el alma, por encima de todo, quiere un significado, independientemente de que sea Elvis o no. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para recibir más revelaciones impactantes. Gracias por verlo. Hasta la próxima.